Ahí estamos. Vale, perfecto. Nada, pues lo dicho, Fran, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias por estar aquí, por dar un webinar en Qualovers. Un placer, como siempre. Ya te conozco desde hace, desde hace ya un tiempo. Y nada, un placer de verdad el poder pues compartir este rato contigo y que nos comentes un poquito el tema del Agile Testing y todo esto. Bueno, qué decir, pues Fran, ¿cuánto tiempo llevas en el mundo del QA? Vale, pues a ver, ¿se me oye bien? Sí, 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 yo por lo menos sí, sí que te oigo. Perfecto. Vale, pues nada, lo mismo. Muchas gracias a ti por ofrecerme este foro, ¿no? Para compartir conocimientos. Y bueno, en los tiempos ahora que tenemos, una buena forma de establecer relaciones, ¿no? Ya que no hemos Sí, podido de forma presencial. sí, Eh, sí, sí, sí. Y nada, Fran tiene la bendita suerte de que es QA y además es QA en la costa. Entonces hace pruebas y hace pruebas desde la playa en realidad. sí, sí, bueno, ahora tenemos ya mejor, Entonces lo tiene muy fácil. sí, estamos teniendo mejor tiempo por suerte y en Málaga se está muy bien. Pues Sí, sí, nada, sí. como te decía, sí, llevo ya dedicándome al mundo de QA y de todo lo relacionado con calidad más de 10 años y bueno, la verdad que sigo aprendiendo a día de hoy. Sí que sigo aprendiendo, por ejemplo, ahora estoy muy metido con temas de integración continua y temas de ese tipo. Y temas de Agile sí que ya llevo también bastantes años y bueno, la verdad que es un tema que me gusta bastante y me gusta compartir pues un poquito todos los conceptos y que cada uno los pueda aplicar a su forma. Eso es. Genial. Nada, pues nada, un placer el tenerte por aquí. Fran, bueno, por aquí por España es bastante conocido, ha dado charlas en foros muy, muy grandes y muy importantes de por aquí de España. Y nada, es un placer de verdad el poder pues, compartir este rato contigo. Es también una de las personas que va a participar en el Qualovers Day, que va a ser un evento presencial que seguramente hagamos online. Y bueno, también te disfrutaréis seguramente online en el evento, que lo abriremos también ya para todo el mundo y demás, porque con esta situación un poco del coronavirus, pues vamos a cambiar un poquito el formato. O sea, que le volveréis a disfrutar por allí. Así que nada, muchas gracias, no robo más tiempo. Gracias a todos por estar. Como siempre, un placer y nada, disfrutarlo. Aquí Muchas está. gracias. Vale, bueno, pues nada, voy a presentarme, aunque ya me ha hecho la introducción Víctor, pero bueno, para los que no me conocéis, soy Fran, me llaman Fran, soy de Málaga, como he comentado. Me dedico al mundo de la calidad del software y ahora mismo, por ejemplo, actualmente he comenzado en un proyecto nuevo en una empresa que se llama Predictiva, que, bueno, trabaja temas de Machine Learning y tal, y es una de las partes de la calidad del software que me faltaba por investigar y entonces pues estoy ahora con ello. Eh, Como ha comentado Víctor, sí que suelo dar algunas charlas, me gusta, es algo que, bueno, lo hago a nivel interno en las empresas en las que trabajo, el compartir los conocimientos que tengo, pero también me gusta hacerlo en foros un poquito más grandes y eso, entonces cada vez que tengo la oportunidad de dar una charla, pues ahí estamos. Eh, Aparte de eso, bueno, también soy papi de dos niños y ¿cómo se hace? Pues bueno, los que me conocéis ya sabéis cuál es mi secreto, que es el Red Bull, que bueno, no es muy sano, pero es la forma que tengo de llevarlo. Joder, pues ya somos dos. Yo soy adicto a la Coca-Cola por no pasarme con el Red Bull, pero vamos, ya somos dos. Vale, pues antes de empezar con lo que es el contenido, me gustaría, ya que estamos en la distancia, me gustaría hacer una pequeñita encuesta para conocernos un poquito más. Sí que os voy a poner el enlace para que podáis conectaros. No sé si lo veis, tenéis por ahí el código QR por si queréis cogerlo o la URL que tenéis arriba. Voy a esperar un par de minutitos mientras vaya accediendo y le doy a comenzar la encuesta. Son tres preguntitas cortas. Es simplemente, esto normalmente lo hago en las charlas presenciales, pues bueno, lo típico, la gente levantando la mano, etcétera, pero bueno, en este caso vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, voy a dar un par de minutitos mientras cogéis la URL o cogéis el código y accedéis.
Y en Sí, de cuanto... todas formas, Frank, como se va a quedar grabado, luego lo compartimos también y demás, o sea que sin problema. Vale, a ver. Sí, más que nada es porque cuando le dé a iniciar se quita se quita el código. Vale, venga, 10 segunditos y empezamos. Venga, pues empezamos. Espero que se haya unido bastante gente. Vale, la primera pregunta sencillita, simplemente va a ver un poco de qué sector venís. Pues si os dedicáis a la parte de calidad, la parte de producto, product owner, business analyst, el desarrollo, si hay por ahí algún project manager o gente que se dedica más a la parte de Scrum. Vale, pues creo que hay bastante, está bastante definido la audiencia. Perfecto. Venga, vamos con la segunda. ¿Seguís metodologías ágiles en vuestra empresa? Vale, bueno, pero un 31%, la verdad que es bastante gente. Y luego casi un 60% ahora mismo que lo intentan. O sea que, bien. Vale, y ya la última. ¿Conocéis conceptos como BDD, los tres amigos, que son mind maps? Vale, genial. Imagino que los que se llaman Ralph es porque no conocen alguna de estas cositas. Bueno, veo que hay bastante gente que sí, casi un 50%. Entonces, la verdad que muchas de las cosas que voy a contar seguramente os sonarán, pero espero que algunos detalles o algunos conceptos sean nuevos para vosotros. Vale, pues nada, estará la encuesta. Vamos a empezar ya con el contenido. Muchas gracias por participar y vámonos con la presentación. Vale, vamos a hablar hoy de Agile. Agile o ágil en castellano es un nombre que para mí se eligió muy mal. Es decir, es un nombre que se eligió fatal, porque es un nombre que tiene unas connotaciones que llevan a mucha confusión, ¿no? Entonces, cuando a alguien le hablas de metodologías ágiles o a una empresa que está adoptando nuevas metodologías, le dices, pues existen ciertas metodologías ágiles, etcétera. La palabra ágiles le suena a cosas como muy cómodas, muy fáciles, muy flexibles y que les va a permitir hacer un montón de cosas y que por arte de magia la productividad de los desarrollos o digamos, los tiempos de entrega se van a reducir todo de forma mágica y va a ser todo como algo muy fácil. Entonces, es aquí donde se genera, yo creo que mucha confusión. Y el problema es que mucha gente se queda en esto, se queda en el título, ¿no? Y no profundiza más allá de lo que la palabra o la metodología quiere expresar. Entonces, para eso he puesto aquí lo que es el manifiesto ágil, que imagino que muchos de vosotros ya lo conoceréis. Que bueno, el manifiesto ágil, la verdad que aunque está muy vigente a día de hoy, pero se escribió hace ya bastante tiempo. Pero es verdad que a día de hoy sigue vigente y de hecho muchísimas compañías, muchísimas empresas aún no lo conocen o están en proceso de conocerlo y de adaptarlo. Entonces, bueno, el manifiesto ágil básicamente se resume en estos 4 puntos, donde los valores de la izquierda son los que tienen más peso, pero eso no significa que se desechen los valores de la derecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos
que se valora a los individuos y las interacciones entre ellos, más que tener unos procesos definidos y unas herramientas. No significa que no haya que tener procesos, sino que se valora muchísimo más a los individuos y las interacciones que ocurren entre ellos. Ocurre lo mismo con la documentación, es decir, la documentación extensiva no es que no tenga valor, no es que no se vaya a documentar, porque muchas veces se oye, no, es que en Ágil no se documenta. No, no es esto, simplemente que antes que tener una documentación muy extensa, se prefiere tener un software funcionando y que ese software funcionando sea la propia guía de usuario del sistema, ¿no? Lo mismo con la colaboración con el cliente. Es decir, históricamente pues se tenía un contrato con el cliente, un contrato a muy largo plazo, era muy poco flexible a la hora de cambiar pues, lo que se había pactado en ese contrato, a la hora de hacer un proyecto y en el manifiesto ágil se aboga más por la colaboración con el cliente, se aboga más con que el cliente participe con más frecuencia en el desarrollo del producto y vaya dando pautas y feedback sobre qué es lo que quiere, ¿no? Y luego, a lo que comentaba antes de la flexibilidad, en el manifiesto ágil se aboga por una respuesta ante el cambio antes que seguir un plan. No significa que no haya que tener un plan, ¿vale? Simplemente que sí, se puede tener un plan, pero hay que saber responder ante el cambio y no, bueno, no frustrarse con esto. Bueno, pues eso es un poco a modo global lo que es el manifiesto ágil, que se aplica para desarrollo, etcétera. Y hoy lo que a mí me gustaría es hablar de conceptos que se aplican más a la parte de testing, ¿vale? Sí que obviamente tiene que ver con el desarrollo, pero vamos a aplicarlo todo más a la parte de testing. En el testing ágil también hay como unos puntos principales, etcétera, que yo aquí lo he querido resumir simplemente en dos pilares. Es decir, hay dos pilares para mí que son básicos y con esto puedes enfocar cualquier cosa del testing ágil, que son lo que se le llama la aproximación del equipo al completo y el feedback temprano y frecuente, ¿vale? Es decir, estas dos cosas, estos dos conceptos globales, para mí son clave. Es decir, si tú quieres saber si estás haciendo testing de forma más ágil o menos, te tienes que fijar en estas dos cosas. Si todo el equipo está trabajando al completo en la calidad y si se está trabajando en obtener un feedback frecuente y temprano. Y dependiendo en el grado en el que estés en esos dos puntos, pues puedes saber si está siendo más o menos ágil, ¿vale? Dentro de estos dos pilares, pues vamos a ver diferentes conceptos, ¿vale? Hay mucha información, espero que no sea pesado, pero bueno, seguro que alguna os suena y otras os van a parecer interesantes si no las conocíais. En el pilar, digamos, de la parte del equipo al completo, pues vamos a hablar de lo que es la mentalidad ágil del testing, vamos a hablar de los tres amigos, vamos a hablar de la historia de usuario y cómo crearlas de forma colaborativa, vamos a hablar de lo que es la gestión visual, luego os lo comentaré un poquito, vamos a hablar de los cuadrantes del testing ágil, de la definición de hechos y de BDD, ¿vale? Y lo que es más relacionado con el feedback frecuente y temprano, vamos a hablar de mover a la izquierda el testing, lo que es el left shift, del testing basado en riesgos, el risk-based testing. Vamos a hablar también un poquito de testing exploratorio, de lo que es la pirámide de automatización, de integración continua, de las retros y de lo que es la mejora continua, ¿vale? Todos estos son conceptos que se engloban dentro del testing ágil, ¿vale? Y que mientras más conceptos de estos apliquéis en vuestro día a día, pues más ágiles seréis. Vale, para seguir la presentación son unas instrucciones muy sencillitas. Vamos a tener unos conceptos, los que os he enumerado previamente, y probablemente en algunos de ellos veréis estos dibujitos, ¿vale? Entonces, cuando veáis los tres dibujitos, o sea, el dibujito de las tres cabezas, estaremos hablando de que es un concepto que está englobado dentro de lo que es el equipo al completo, la aproximación del whole team. Y cuando veáis el muñequito moviendo a la izquierda, es que tenemos feedback temprano, ¿vale? Y luego, contando estos conceptos, voy a poneros algunos casos reales de malas prácticas. Es decir, casos reales, y cuando digo reales, son reales. Es decir, son casos que me han ocurrido a mí en empresas donde supuestamente se quería aplicar Agile o hacer testing ágil y al final, pues, acabamos con malas prácticas, ¿vale? Bueno, el primer concepto, el testing ágil. Realmente Agile es como una mentalidad, ¿no? Es una forma de pensar.
¿vale? Imagino que más o menos todos estaréis familiarizados ya con cualquier metodología ágil, como puede ser Scrum o puede ser Kanban. Básicamente, lo que te dice Agile es que vamos a tener un proceso iterativo, es decir, que se va a repetir y que va a ser incremental. Es decir, cada desarrollo, cada historia de usuario se va a definir, a codificar y a probar y va a ir creciendo en las sucesivas iteraciones, ¿vale? Y además, cada una de esas iteraciones puede ser un candidato a una posible release, a un posible producto final que vaya a cliente, ¿vale? No tiene por qué, pero sí, esa es la filosofía, que cada iteración al finalizar tengas un paquete de tu producto que pueda ser entregado al cliente, entregado a tu cliente o a tu equipo de operaciones o a quien sea, ¿vale? Normalmente no hay documentos tradicionales de requisitos funcionales, es decir, no tenemos el libro tocho de 200 páginas de requisitos, sino que más bien lo que se tienen son pequeños documentos que normalmente se conocen como las historias de usuario, y esos dos pequeñitos documentos tienen detalles para una única funcionalidad, es decir, se trabaja en, digamos, en bloques más pequeñitos, ¿vale? Normalmente, si queremos saber más detalles de esa funcionalidad, porque estamos hablando de que tenemos un documento pequeñito de requisitos, una historia de usuario, por ejemplo, si queremos conocer más detalles, esos detalles normalmente los tenemos que conseguir pues, en reuniones colaborativas, ¿vale? Luego vamos a extender esto un poquito más. La figura del tester, en este caso, ¿qué tiene que hacer? Pues probar lo antes posible y ejecutar las pruebas continuamente durante todo el ciclo de vida, ¿vale? Es decir, no hablamos, ahora lo vamos a ver, pero ya no hablamos de hacer el testing al final cuando el código y el producto está completo, sino que incluso podemos estar haciendo testing antes de que el producto o el entregable esté completo, ¿vale? Estaríamos haciendo testing a diferentes niveles e incluso antes de que el producto esté terminado al 100%. Ahora lo vamos a ver. Vamos a tener unas pruebas de aceptación para ver que lo que entregamos es efectivamente lo que quiere el cliente y lo que de verdad le aporta valor al cliente. El equipo de desarrollo, cuando digo el equipo de desarrollo, es desarrolladores y testers o QA. Es decir, todo el equipo de desarrollo tiene la responsabilidad de crear pruebas automáticas que van a ser ejecutadas cada vez. Luego vamos a profundizar un poquito en esto de las pruebas automáticas. ¿Y por qué? Porque al final, cuando entregamos el código en pequeños trozos y los vamos probando, el siguiente incremento me puede causar fallos de regresión en el código previo que yo tengo. Entonces, al final, mi regresión va a ser muy grande y de forma manual va a ser muy difícil de cubrirlo todo. Ahora, luego lo vamos a ver esto en más detalle. Vale, lo que os comentaba, la mentalidad de testing ágil es justamente esto. El testing no es una fase, es decir, yo no tengo mis requisitos o mi desarrollo en fase de testing. El testing es algo que tiene que estar integrado dentro del desarrollo, ¿vale? Es decir, el concepto tradicional de hacer el testing después del desarrollo tiene que desaparecer, ¿vale? Esto es bastante importante y además es difícil de conseguir, es decir, no es algo fácil. Son con pequeños cambios en la forma de trabajar y en la forma de pensar del equipo, es como conseguimos integrar todo el testing dentro del desarrollo y que además sea cada vez un testing más temprano. Vale, primer caso real. Imagino que a muchos de vosotros os habrá pasado este caso real. Ya somos ágiles, es decir, tu empresa, pues, bueno, empezó hace un mes a hacer una metodología ágil, Scrum, empezó a trabajar por Sprint y tal, y dice, ya somos ágiles. ¿Qué pasa con este? Bueno, imagino que alguno entenderá la foto. Vale, básicamente hablamos de empresas que trabajan en una metodología waterfall, en una metodología de desarrollo en cascada, que es una metodología antigua, donde tenemos la fase bien diferenciada y el testing siempre va al final. Y cuando empiezan a trabajar en Sprint, lo que hacen son mini cascadas, ¿vale? Es decir, al final lo que hacen es replicar lo mismo, pero en cajas de tiempo delimitadas, ¿no? Pero hacen exactamente lo mismo, las diferentes fases dentro de ese tiempo. Eso no es ágil, ¿vale? Eso es hacer mini cascadas, ¿vale? Esto hay que evitarlo, ¿vale? Esto es muy, muy común, pero hay que intentar evitarlo. Es decir, hablamos en la primera línea, veis cómo se trabaja más en cascada, donde a lo mejor en un sprint se trabaja en la definición, en el segundo sprint se trabaja en la codificación y ya en el tercer sprint se trabaja en las pruebas. Esto es cascada pura y dura. Esto, obviamente, pone 6 semanas para entregar, pero
pueden ser 6 meses o 6 años. Es decir, esto a día de hoy, con la competencia que hay en cualquier tecnología, es imposible porque no se puede entregar en ese tiempo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se intenta, dentro de ese tiempo que he dicho acotado del sprint, meter todas las fases, pero siguiendo la cascada, siguiendo definición, siguiendo codificación, siguiendo las pruebas al final. Entonces hay que romper un poquito con esto y hay que intentar fragmentarlo y empezar a hacer testing cuanto antes. Testing de cada historia de usuario, no testing al final, sino testing por cada pequeño desarrollo que se haga, más pruebas unitarias, más pruebas automáticas, participar más en el desarrollo con el desarrollador, un montón de cosas que podemos hacer para ir rompiendo este esquema, ¿vale? Vale, pues eso es un poco la mentalidad que hablábamos en el primer concepto. El segundo concepto del que quiero hablar es el de los 3 amigos. El de los 3 amigos, me imagino que algunos ya lo habréis escuchado varias veces. Aún así hay gente que todavía no lo conoce, pero la verdad que ya lleva bastante tiempo y la gente lo intenta aplicar porque se da cuenta muy rápido de los beneficios que tiene el utilizar los 3 amigos o el tener esta mentalidad, ¿no? Los 3 amigos al final es un concepto que es hablar de involucrar a las 3 voces diferentes que puede haber en una empresa de desarrollo, ¿no? Como en la parte de negocio o un representante del cliente o incluso el cliente mismo, en el caso de que se trabaje directamente con él, la parte de desarrollo y la parte de prueba, ¿vale? Entonces, estas 3 figuras, digamos, juntas, pues es lo que se llama los 3 amigos. Y al final, lo que quiere decir que entre estas 3 figuras o estas 3 áreas tiene que haber un entendimiento común. Tiene que haber un entendimiento común de qué es lo que se quiere desarrollar, qué es lo que se quiere construir. Y con una justificación de negocio. Es decir, por qué quiero construir esto y por qué valor le aporta al cliente y por qué se quiere hacer. Y muy importante, y lo he puesto subrayado, todos los miembros del equipo contribuyen a la calidad. Todos. Es decir, el responsable de la calidad en cualquier metodología ágil no es el QA ni es el tester, es todo el equipo al completo. Y esto es bastante importante. Esta mentalidad a veces es difícil cambiarla porque se viene de una tradición donde la única persona responsable de la calidad era el QA, que hacía las pruebas, pero esto hay que romperlo. Es decir, desde que se empieza a aplicar el código, no, incluso desde antes, desde que se hace la toma de requisitos con el cliente o el representante del producto, hay que empezar a preocuparse de la calidad del producto, ¿vale? En los 3 amigos, pues bueno, se tienen líneas de roles difuminadas, es decir, ya no es tan evidente que el QA hace prueba y el desarrollador hace desarrollo y ya está, sino que a lo mejor el desarrollador puede ayudar escribiendo pruebas automáticas, el QA puede sentarse con el desarrollador a hacer pruebas en su local, es decir, las líneas se empiezan a difuminar. El QA participa en la definición de los requisitos junto con las personas de productos, se empiezan a hacer tareas que antiguamente no eran de tu área, pero aquí estas líneas están más difuminadas, ¿no? Hay más solapamiento. Hay más foco en las pruebas, es decir, se intentan tener las pruebas antes que el código, incluso para que las pruebas guíen ese código, ¿vale? No vamos a hablar hoy de TDD, pero se intenta por lo menos el avanzar, digamos, la batería de pruebas que tú vas a hacer para que esa batería de pruebas guíe el desarrollo. Se utilizan ejemplos como requisitos, luego vamos a hablar de BDD. Tenemos que reducir la deuda técnica, no acumularla ahí hasta que se convierta en un monstruo. Y luego, con respecto a las pruebas, pues hacer un poquito de menos automatización end-to-end, digamos, a nivel de interfaz, bajar a unos niveles más bajos, ver qué realmente nos aporta la automatización, porque automatizarlo todo al 100% no es posible, tenemos que ver qué es lo que verdaderamente nos da más valor, que las pruebas sean mantenibles, obviamente, y bueno, y que consigamos fallos más sencillitos. Los 3 amigos, para terminar, para cerrar ya con ese concepto, los 3 amigos la gente lo aplica de formas muy diversas. Es decir, tú puedes, desde que estás haciendo sesiones de refinamiento, de grooming de tu historia de usuario, donde ahí necesitas tener a un amigo, ¿no? A uno de los 3, a un amigo de cada uno de los 3 grupos, para que participe o incluso en mitad de un desarrollo, si surgen dudas, surgen discrepancias, tal, pues hace una meeting que se llama Los 3 amigos, te reúnes con la persona del producto, te reúnes con el QA, con el desarrollador y se aclara qué es lo que se quiere. Al final es un concepto, es decir, tú lo puedes aplicar como tú quieras, pero es un concepto, es el concepto de tener ese pensamiento de estar alineados, ¿no? en todas las partes. Está relacionado con el siguiente punto, que es la creación colaborativa de historias de usuario. Es importante porque al final la historia de usuario lo que se plasma son esos pequeños requisitos de los que hablamos
y al final lo que quiere el cliente, supuestamente. Entonces, tenemos que intentar ver a través de los ojos del cliente, ¿no? Y ponernos en su piel, ¿no? Normalmente, este es el esquema típico de Scrum. Se trabaja en un sprint, que al final es una iteración de las que hablábamos. Durante esa iteración, bueno, previo a esa iteración, vamos a tener lo que es un backlog de tareas. Esas tareas se van a coger, se van a priorizar y van a entrar dentro de esa iteración un subconjunto de ese backlog, que es lo que se llama el sprint backlog. Y a partir de ahí, pues se va desarrollando y se va iterando, como hemos dicho, haciendo pruebas, etcétera, hasta que tengamos un potencial entregable que ha sido un incremento de mi producto y que potencialmente puedo entregarlo ya a producción. Luego hay las reuniones típicas, demos, retrospectivas, las daily, luego hablaremos un poquito de ello. Pero bueno, al final la unidad de trabajo, durante todo este ciclo, la unidad de trabajo es la historia de usuario, ¿vale? Entonces, la historia de usuario es importante definirla, ¿vale? Es importante que esté bien definida, porque imagino que esto es un problema que sufre todo el mundo. Cuando una historia de usuario no está bien definida, o no está definida incluso, pues todo el mundo tiene un problema, ¿no? Porque al final uno hace lo que buenamente puede, otro entiende otra cosa, luego en la demo el cliente no era eso lo que quería, has perdido 3 semanas de sprint. Entonces, es bastante importante que la creación de la historia de usuario sea colaborativa y que todo el mundo esté en la misma línea. Entonces, aquí lo que tenemos es que necesitamos el input, necesitamos el punto de vista de los usuarios y de los clientes, que se puede trasladar a través del equipo de Product Owner, etcétera, pero ellos tienen que dar su input, es muy importante, ¿vale? Y luego también es importante que un historia de usuario entregue valor, es decir, que lo que desarrolle ya tenga valor de por sí. Y el dibujo está muy clarito y seguro que lo habéis visto alguna vez. No es entregar una rueda, luego 2 ruedas, luego tal y luego al final el coche, porque el cliente tiene que esperar hasta el punto número 4 para ya tener un medio de transporte, sino que hay que intentar entregar pequeñas cosas que vayan incrementando, pero que ya tenga valor y funcionalidad desde el primer momento, ¿no? Pues primero un patín, luego un patinete, tal, hasta llegar al coche. Entonces, de alguna forma, el cliente lo que quiere es un coche, pero bueno, desde el punto número 1 ya podría tener un medio de transporte. A la hora de escribir una historia de usuario son importantes 2 preguntas, ¿no? O 2 conversaciones. Una, ¿qué es lo que se va a desarrollar? ¿Vale? Que aquí es donde necesitamos el input de cliente y toda la parte de producto. ¿Qué es lo que queremos? Y luego una conversación, ¿cómo lo vamos a implementar? Una conversación del cómo, que esto ya va un poco, es más interno dentro del equipo técnico. Aunque no significa que el producto no tenga que estar involucrado, porque a veces el cómo se va a implementar algo, necesitamos, hay restricciones, hay limitaciones técnicas que a lo mejor también hay que trasladarle al equipo de producto y decirle, oye, mira, esto no puedo hacerlo porque tenemos estas limitaciones técnicas. Entonces, ahí esa comunicación tiene que existir. Pero si estas conversaciones existen, ya estamos evitando un montón de fallos, porque al final es que estamos llegando a un entendimiento común que va a ahorrar luego un montón de fallos. Aquí tenéis los dibujitos, colaboración, es decir, el equipo al completo y feedback temprano, ¿vale? Por supuesto, el rol del tester aquí es crucial, es decir, yo he trabajado también en empresas donde en una sesión de refinamiento de una user story, el tester no estaba invitado, lo cual es una locura, es decir, el tester es la persona que va a estar ahí y te va a exigir información, te va a pedir más detalles que son necesarios, incluso te puede identificar requisitos no funcionales que previamente no se estaban teniendo en cuenta. Al final el tester va a contribuir un montón haciendo preguntas, ¿vale? La historia de usuario, pues básicamente tienen que ser independientes, es decir, que no dependan mucho, tanto como sea posible. Negociables, quiero decir que tú puedas cuestionar qué es lo que pone, que puedas aclarar las dudas, pero tampoco con demasiado detalle, ¿vale? Es decir, si una historia de usuario es muy grande, pues ya pasamos a tener un documento de requisito como los antiguos. Lo que hemos comentado, que aporte valor al cliente, que sea estimable, es decir, que tú puedas estimar, que el equipo de desarrollo pueda estimar el esfuerzo y se pueda dar una prioridad a esa historia de usuario, dependiendo de ese esfuerzo, que sea pequeñita, es decir, mantener que sean cosas simples de desarrollar. Y luego, importante, sobre todo al punto de vista de QA, que sea testeable. Es decir, el criterio de aceptación del historia de usuario tiene que ser claro y no ambiguo, ¿vale? Un historia de usuario no puede tener un criterio de aceptación que sea fácil de usar o que no vaya lento.
eso no ayuda. Es decir, tiene que ser algo concreto para que yo luego pueda demostrar que efectivamente está terminado y está aprobado y tiene calidad. Vale, un caso real 2. Este seguro que os ha pasado a vosotros también. Lo titulo, cariño, ¿dónde están mis requisitos? Vale, pues normalmente abréis Jira, que es una herramienta de gestión de requisitos, y te encuentra este requisito. La aplicación se tiene que construir usando Java. Ya está. Obviamente creo que está claro que es un mal ejemplo, ¿no? De lo que no se debe hacer. Es decir, esto no es un requisito porque esto es súper ambiguo, súper amplio, no te da nada de detalle, no es una funcionalidad pequeña, no es testeable ni siquiera. Bueno, sí, puedes verificar que lo ha usado con Java, pero ya está. Entonces, esto obviamente está mal. Y bueno, eso es cuando, imagino que está la sensación que tenéis todos cuando abrís una historia de usuario y está en blanco o pone una frase. Imagino que todos quedáis así un ratito. Vale. Siguiente concepto, la gestión visual. Esto podría dar por otra charla aparte, pero bueno, la gestión visual yo creo que en Agile y sobre todo para el testing es bastante importante gestionar todo el trabajo que hay que hacer de forma visual, ya sea en un tablón físico o en un tablón digital, pero es bastante importante, ¿vale? Porque si tú tienes todas estas tareas delante, bueno, no todas, pero se va a revisar en las reuniones diarias, etcétera, y de alguna forma te va a permitir expresar, pues estoy bloqueado con esto, estoy trabajando en paralelo en muchas cosas, vamos muy atrasados porque casi todo está todavía pendiente por hacer. Todo este tipo de información que la vas a ver de un plumazo, de un vistazo, bueno, pues te está dando feedback, ¿no? Te está dando un feedback muy temprano. Es decir, si yo estoy viendo que tengo todas mis tareas, todo mi trabajo bloqueado, ya me está dando un feedback, ya me está diciendo que no voy a llegar a la entrega que yo me había comprometido, ¿no? Además, también sirve de colaboración. Es decir, cuando el equipo se reúne delante del tablero, pues puede decir, oye, mira, el desarrollador te dice, oye, ya terminé esta tarea, te la paso a ti para que tú la pruebes. Y existe esa comunicación. Ya os digo, la gestión visual hay una ciencia detrás de ella, ¿eh? Podríamos hablar para otra charla, pero bueno, simplemente para que sepáis que es algo que ayuda. Hablando también de temas visuales, bueno, el tablón es una cosa que se puede fragmentar todo lo que tú quieres, se puede poner como quieras de complejo. En este, por ejemplo, que he puesto aquí de ejemplo, incluso hay una columna para testing. Yo no estoy de acuerdo en esto, en el sentido de que si queremos abogar porque desarrollo y testing no sean fases diferentes, realmente ni siquiera deberíamos de tener una columna de testing, ¿vale? Pero bueno, más cositas de temas visuales, pues obviamente son los gráficos de progreso, ¿no? Lo que es el típico countdown bueno, de un sprint, ¿no? Esto me va a dar lo que comentaba, también me va a dar una visión y un feedback de cómo voy, si voy bien, si estoy sacando el trabajo al ritmo esperado, si el equipo va a llegar al objetivo o no va a llegar. Y además lo voy a saber con mucha antelación, es decir, no lo voy a saber el último día. Entonces, si tengo que tomar alguna medida, pues lo voy a saber con esto. Otra cosa dentro de este apartado son el tema de las estimaciones. El tema de las estimaciones, me gusta normalmente poner este ejemplo porque la gente, yo creo que tiene un concepto muy equivocado de lo que son las estimaciones. Mucha gente cree que las estimaciones es por el tema de tiempo, por el tema de controlar el esfuerzo, pero realmente la clave de las estimaciones no está ahí, no está en calcular el tiempo o ajustarte a un tiempo y ser muy, muy accurate, ¿no? Sino el tema de las estimaciones está en la discusión que provoca. Básicamente, el ejemplo es el siguiente. Normalmente el cliente o el product owner lee un requisito, el equipo de desarrollo, incluidos los QA, empiezan a hacer preguntas, pues, ¿cómo haría esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué pasa si le doy aquí? Y cuando se aclaran los requisitos, el equipo estima, ¿no? Entonces, una persona dice un 1, otra persona un 4, otra persona un 5. Y entonces, este es el punto clave de la estimación, la discusión. El equipo discute. El equipo discute por qué tú has estimado un 5 y por qué yo he estimado un 1. Quizás yo, que he dicho un 1, estoy pensando que es más simple de lo que realmente es. Y tú, que has dicho un 5, estás teniendo en cuenta más cosas que yo no he tenido en cuenta. Entonces, esa discusión es lo que me va a aportar a mí el conocimiento, ¿vale? Y lo que nos va a aclarar las dudas antes de empezar a desarrollar. Pues al final, cuando la discusión se aclara, todo el mundo sabe ya qué es lo que hay que hacer, cuáles son los puntos débiles, dónde voy a tener que hacer más esfuerzo, etcétera.
pues entonces el equipo vuelve a estimar y ya todo el mundo estima con un número un poquito más exacto. El caso real 3, imagino que este es el que le pasa a todo el mundo, ¿no? Cuando se estiman con las planning poker, ¿no? Pues bueno, normalmente pues el cliente lee o la persona del producto se lee la historia del usuario, se hacen las preguntas y se estima. Una persona dice 1, otra persona dice 4 y otra persona dice 5. Pues el project manager o quien sea de turno dice, vale, pues 5 más 4 más 1, 10, entre 3, 3,3 y ponemos 3 que si no, no llegamos. Esto no es estimar, o sea, ni es estimar ni sirve para nada, es decir, esto no vale absolutamente para nada, ¿vale? Quiero que entendáis que el valor realmente de una sesión de estimación está en la comunicación y en la transferencia de información entre los diferentes miembros del equipo. Por supuesto, obviamente estimar siempre es una adivinanza. Esto es otra cosa que mucha gente... No es que estimaste un 5, ya, pero es que era una estimación, no era la realidad, ¿vale? Sí, esto hay que tenerlo también muy, muy en cuenta. Y bueno, tampoco quiero hablar mucho de los story points, pero siempre intentar estimar en esfuerzo, en puntos de esfuerzo, más que en tiempo, ¿vale? Pero bueno, hoy no voy a entrar mucho en esto. Vale, otro concepto dentro del testing ágil que es muy, muy, muy importante es la definición de hecho. La definición de hecho, si no tenemos una definición de hecho correcta, muchas veces eso al final también lo sufre mucho la persona de las pruebas, ¿no? El tester o el QA, porque se le entregan cosas que no están completas, cosas que no funcionan, y entonces empieza el ping-pong. Ahora te lo devuelvo, ahora lo vuelves a desarrollar, ahora lo vuelvo a probar y empieza ese ping-pong que es bastante desagradable. Entonces, el tener una definición de hecho y que todo el mundo esté de acuerdo en esa definición de hecho, todo el equipo, evita este tipo de cosas. Entonces, la definición de hecho es algo muy personal y muy interno de cada equipo. Es decir, no hay una definición de hecho correcta para todo el mundo. Es el equipo el que tiene que definir su propia definición de hecho. Entonces, el equipo puede decir, oye, vamos a considerar que una historia de usuario está completa, pues cuando todos los test unitarios hayan pasado, los test pasen el criterio de aceptación, el código se haya revisado, hay una cobertura de código del 80%, la story se haya aceptado por el equipo de producto, se haya desplegado en un entorno, lo que sea. Es decir, aquí se puede definir lo que sea, ¿vale? Pero es un acuerdo. Entonces, llegamos a ese acuerdo, el equipo llega a ese acuerdo y esta es nuestra definición de hecho. La definición de hecho no solo se aplica a una historia de usuario, no solo se aplica a un requisito, se puede aplicar a un sprint, se puede aplicar a una release. Es decir, pues yo cuando considero que mi sprint está completo, pues cuando he hecho pruebas de performance, cuando todos los bugs críticos se han arreglado y los que no se han pospuesto para el futuro, yo puedo definir mi criterio para considerar cuando un sprint está hecho, ¿vale? Pero es importante que se tenga esto. Y es curioso porque casi nadie tiene una definición de hecho en los equipos. Y la verdad que facilita mucho la vida. Cuando todo el mundo la asume y lo interioriza y sabe que esa es su definición de hecho, se evita un montón de problemas. Vale, hablando un poquito de los cuadrantes del testing ágil, cuando hablamos de testing dentro del mundo Agile, hay que pensar en estos cuadrantes, porque al final cada requisito o cada desarrollo que se haga, hay que ver desde qué punto de vista lo voy a testear, ¿vale? Entonces, en el mundo del testing ágil, los tipos de pruebas se dividen en 4 cuadrantes. El cuadrante 1, donde tendríamos pruebas unitarias de componentes a nivel unitario, obviamente son pruebas automáticas. En el cuadrante segundo tenemos pruebas tanto automáticas como manuales, que son ya más pruebas funcionales, ejemplos, pruebas de verificación de historia de usuario, cosas ya más enfocadas a una verificación funcional del desarrollo. En el tercer cuadrante tendríamos pruebas más manuales, como pueden ser pruebas exploratorias, pruebas de usabilidad, test de aceptación, alfa o beta testing. Y en el último cuadrante tendríamos lo que son la agility, ¿no? El security, el performance, los testing, todo ese tipo de cosas. No significa que cuando haya que testear un historia de usuario haya que hacer solo de un cuadrante. Significa que tú tienes que ver realmente de cuáles hay que hacer. Igual hay que hacer de los 4, ¿vale? Pues un historia de usuario, pues a lo mejor tienes que hacerle pruebas unitarias, pruebas funcionales, pruebas de aceptación de usuario y pruebas de performance, ¿vale? Entonces, así es como se clasifican en el mundo Agile las pruebas. Vale, BDD. Vamos con BDD. BDD es una herramienta de comunicación, ¿vale? Y esto es algo que tiene que grabarse a fuego. BDD no es automatización, BDD no es Cucumber,
BDD es una herramienta de comunicación, es una forma de comunicarse, ¿vale? El problema, esto es como Agile, el problema es que esta palabra ya se ha asociado mucho a la automatización de pruebas y ya cualquier persona escucha BDD y piensa que es automatización y no tiene por qué, ¿vale? BDD, ¿qué es BDD? Para los que no los conozcáis, que imagino que seréis poquita gente. ¿Qué pasa cuando dos desarrolladores que no hablan entre ellos, y esto seguro que lo habéis visto alguna vez, mergean código que están trabajando en común y lo mergean a la misma rama? Pues obviamente los conflictos se van a comer 2 días resolviendo conflictos de mergeo en la rama. ¿Por qué? Pues porque un desarrollador ve las cosas de una manera, otro ve de otra, y como no han hablado entre ellos, pues ocurre este problema. Justamente por esto surge BDD. BDD es una forma de describir escenarios, de describir ejemplos, de describir requisitos con un lenguaje común para todo el mundo, ¿vale? Con un lenguaje común para todo el mundo para que todo el mundo entienda qué es lo que se quiera y no haya estos males entendidos, ¿no? Entonces, se escribe con una nomenclatura que se llama la sintaxis de Gherkin, utilizando las palabras claves como given, when, then, y tú puedes, con esa nomenclatura, tú puedes describir cualquier escenario o cualquier ejemplo. De forma que si esto lo lee una persona de negocio o lo lee una persona de desarrollo, va a entender qué es lo que se quiere, ¿no? Este ejemplo muy sencillito es simplemente, pues el escenario es chequear que los elementos de la página principal de Google se muestran. Pues tengo mis prerequisitos, que es que necesito lanzar el navegador. Tengo mis acciones, que es cuando le doy a abrir la página de Google, y tengo mis efectos esperados, ¿no? Que es lo que voy a comprobar. Esto, vamos, no lo leo porque es bastante evidente, es un inglés natural y se entiende perfectamente, ¿vale? Entonces, este ejemplo, este escenario, se pone junto con sus requisitos y cualquier persona que lea ese requisito entiende qué es lo que tiene que hacer el sistema. Da igual que sea el desarrollador A, el desarrollador B, el analista de negocio o quien sea, da igual. Todo el mundo entiende perfectamente qué es lo que quiere hacer el sistema. Entonces, al final, el utilizar BDD es para compartir ese entendimiento. Vale, hablando de entendimiento, porque si os fijáis, hemos hablado mucho de comunicación, ¿no? En las reuniones de estimaciones, que lo importante es comunicarse, en BDD, que lo importante es tener este entendimiento común. Entonces, este es un caso real que yo lo he hecho cuando he entrevistado a QAs, porque me gusta ver cómo va esa comunicación, cómo se comunican y cómo son capaces de entender lo que otro le está comunicando. Entonces, normalmente el juego, ¿no?, que se hace durante la entrevista es, pues, una de las personas tiene un dibujo y tiene que describírsela a otra de las personas que está de espaldas y no ve el dibujo, obviamente, ¿vale? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que los dos dibujos se parezcan lo máximo posible. Entonces, tú estás viendo aquí cómo la persona que tiene que describir el dibujo es capaz de expresarse y de comunicarse y cómo la persona que está intentando replicar ese dibujo está entendiendo la información que le está llegando, ¿vale? Entonces, es bastante curioso hacer este juego. Esto es un ejemplo real, ¿vale? Un ejemplo real que yo hice. El dibujo original es el de la izquierda y el dibujo final es el de la derecha. La verdad que se asemeja bastante, pero si os fijáis, es muy curioso cómo se producen los males entendidos en la comunicación, porque claro, cuando la persona que está describiendo el dibujo le dice pon una flecha con tu nombre, pues la otra persona pone una flecha con su nombre, pero no con tu nombre, que es lo que debería de poner para replicar el dibujo exactamente. Entonces, son cosas para ver esa comunicación, cómo funciona. Vale, nos vamos a la segunda mitad. Nos vamos con el testing temprano, movernos el testing a la izquierda. Creo que los beneficios de empezar a encontrar fallos al principio son evidentes. Es decir, si encontramos un fallo en un requisito, en una línea del texto de la user story, en una línea del fragmento de BDD que se ha descrito, arreglar ese fallo es corregir ese texto y cuesta muy poco. Si eso no se corrige, el desarrollador lo va a desarrollar, el tester va a entender que está bien porque era lo que ponía en el requisito y va a ir a producción. Y cuando el cliente empieza a quejarse, el cliente llamará al equipo de soporte se tendrá que despertar por la noche para arreglarlo, llamará al equipo de desarrollo.
a nivel de coste para la empresa es horrible. Entonces, el testing, mientras antes ocurra, más barato es de arreglar los fallos, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues es verdad que es complicado, pero ir introduciendo pequeñas acciones donde el QA se vaya involucrando cuanto antes mejor. Entonces, por ejemplo, una de las actividades que dan más resultados son hacer pair testing con el desarrollador y el QA. Es decir, no queremos que los fallos lleguen en regresión, porque si yo estoy en fase de regresión y empiezo a encontrar fallos, esos fallos me van a provocar más fallos y ya estoy al final de sprint, tengo que entregar y se hace una bola. No me interesa, además que es caro. Me interesa encontrarlos cuanto antes mejor. Entonces, aparte de una revisión de requisitos, como ya hemos hablado, pues si un desarrollador está desarrollando y ha terminado una pequeña parte del código o una pequeña parte de la funcionalidad, se puede sentar o tener una llamada con el QA y hacer unas pequeñas pruebas previas, antes incluso de mergear el código, es decir, unas pequeñas pruebas en local donde diga, oye, ya has hecho esto y esto que decía el requisito lo has añadido y esto se ha puesto. Haces 3, 4 chequeos junto con el desarrollador y te dejan muy claro si esto está funcionando o no. Y luego cuando se mergea y se prueba, por lo menos los fallos gordos del principio te los ahorras. No lo típico, que te entregan algo, lo abres y explota, ¿no? Intentamos evitar ese tipo de cosas. Obviamente van a quedar fallos y probablemente cuando profundices un poquito más te encuentres algún fallo, pero por lo menos lo más crítico te lo has quitado. Hablando un poco de todo esto, el siguiente caso real son el de las 9 mujeres embarazadas. Esto al final es lo que estaba comentando, nos quita mucho agobio del final, porque si dejamos todas las pruebas para el final, nos focalizamos más en la regresión, nos focalizamos más al final del sprint, para empezar, que el QA no va a llegar nunca a tiempo, va a estar más agobiado y va a encontrar más fallos, se van a tener que meter más modificaciones del código para arreglar esos fallos, con lo cual vamos a tener más fallos todavía y más riesgo. De hecho, esto es un caso real. Cuando suele pasar esto, no llegamos porque tenemos que hacer muchas pruebas, han salido muchos fallos, no hemos aclarado los requisitos bien al principio, tenemos que hacer una regresión gigante manual y no nos da tiempo. Pues llega el Project Manager y dice, pues metamos más recursos, más gente a hacer pruebas de regresión. Hasta un Project Manager ofreció a su mujer para que viniera a hacer pruebas. O sea, sí, esa era la cara que yo tenía. Y bueno, esta definición de Project Manager me gusta mucho. Dice que un Project Manager es alguien que piensa que 9 mujeres embarazadas pueden dar a luz a un bebé en un mes. Pues más o menos lo mismo. Es decir, da igual. Es decir, si las cosas no se han hecho bien desde el principio, por muchos recursos que metas al final, no vas a conseguir solucionar el problema. Vale, cosa importante en Agile, el testing basado en riesgo. Uno de los principios, no del testing ágil, sino del testing en general, es que testearlo todo es imposible, ¿no? Entonces, es muy importante en Agile el saber hacer este análisis de riesgo. Es muy, muy, muy importante, porque al final toda nuestra estrategia de prueba tiene que basarse en este análisis de riesgo. Un ejemplo muy claro es este. Es decir, tenemos iteraciones, como hemos dicho antes, y durante esas iteraciones tengo pruebas. Tengo pruebas para probar mi funcionalidad. A la siguiente iteración creo más pruebas para probar mi funcionalidad nueva. Y así. ¿Qué pasa? Que es todo lo que ya he desarrollado previamente, al modificar el código, puede que se me haya visto afectado, con lo cual pues, cada vez tengo una regresión más y más grande. Entonces, no puedo hacer una regresión, llegará a un punto en el que no puedo hacer una regresión completa de mi aplicación. Es decir, será prácticamente imposible por la cantidad de funcionalidad que tendré. Entonces, tengo que atacar dónde está el riesgo. Es decir, en cada iteración tengo que ver dónde se modifica el código y dónde está el riesgo de que mi aplicación pueda fallar. La forma más ordenada de hacer esto, pues bueno, como en cada sprint tú tienes tu historia de usuario, tú tienes tu paquete de pruebas, cada carpetita que ves ahí es un paquete de pruebas. Para cada una de las historias de usuario, lo ideal es todos los paquetitos de prueba que tú creas, todas las pruebas que tú creas, dividirlas u organizarlas en carpetas, ¿no? Por funcionalidad o por componentes, etcétera. Una vez tienes tus pruebas ordenadas por funcionalidad y por componente, incluso puedes darle una prioridad, ¿vale? No siempre, obviamente, con un balance, es decir, pruebas de prioridad muy alta, pues solo habrá un 5% o un 10%. No todas las pruebas van a ser prioridad muy alta. Tendremos muchas pruebas que son prioridad muy, muy baja, ¿vale? Pues con esta organización de pruebas en funcionalidades o en componentes y esta prioridad, pues, ¿cómo se analiza este riesgo? Pues
el Sprint Backlog que hemos dicho antes, que era la lista de tareas que hay que hacer para esa iteración, se analiza, se mira dónde se va a tocar el código, en qué módulos de tu aplicación, qué componentes, qué funcionalidad voy a tocar y se mira el riesgo. Entonces, si por ejemplo, si veis las líneas que están en amarillo, pues yo del componente 1 voy a tocar la funcionalidad 1, pero una modificación breve. Pues entonces yo solo voy a ejecutar de regresión las pruebas de prioridad alta, no voy a ejecutar todas. Pero, sin embargo, la funcionalidad 4 la voy a rehacer entera. Pues si la voy a rehacer entera, entonces voy a ejecutar todos los test, tanto los de prioridad alta como los de prioridad media como los de prioridad baja. Y de esta forma vas construyendo tu regresión basada en riesgo. No es una regresión completa, porque una regresión completa, como hemos dicho, ya no podría hacerse, sino que se hace una regresión objetiva, que es una regresión basada en estos riesgos. Hablando de priorización, que hemos hablado de prioridad y tal, esto es otro caso real sobre, imagino, Moscú, imagino que algunos conocéis este tipo de priorización, no es la capital de Rusia, obviamente. La priorización Moscú es, pues, lo que son más, lo que sí es obligatorio, digamos, los que, bueno, should, could, podría, y luego el want, que no me hace falta tenerlo, ¿no? Entonces, también se pueden priorizar las tareas, se pueden priorizar o los requisitos con esta priorización. Es muy típico que ya sigas una priorización alta, media o baja, una priorización Moscú, pues la sigas y al final lo que de verdad sea must, sea de verdad must, ¿vale? Bueno, el caso real era este, ¿no? Me imagino que habréis oído la frase de todo es falso salvo alguna cosa. Pues de los creadores de esta frase llega, hacemos priorización Moscú, pero todo es más. Y esto es real, o sea, esto me ha pasado real. Es decir, tú te llegas a un sitio donde te dicen, no, hacemos priorización Moscú, y te dicen, pero todo es más. Entonces no estás priorizando, entonces no hay ninguna priorización, ¿vale? Bien, testing exploratorio. El testing exploratorio es un complemento muy, muy, muy importante dentro del testing ágil porque además de que vamos a tener pruebas automáticas, vamos a tener pruebas funcionales, pruebas de regresión basada en riesgo, pero el testing exploratorio nos da una capa muy interesante porque normalmente las pruebas funcionales que están diseñadas bien para que se ejecuten de forma manual o bien para que se ejecuten de forma automática, las pruebas funcionales, las pruebas que no son exploratorias, hay un camino muy definido para estas pruebas, ¿no? Entonces, siempre sigues ese camino, siempre sigues ese camino. ¿Qué pasa? Que cuando ese camino lo has andado muchas veces, ya no encuentras fallos. El testing exploratorio te permite irte por otros caminos, irte por otras variantes, irte por otras ramas, probar otras combinaciones diferentes y es ahí donde vas a encontrar fallos nuevos, ¿vale? Entonces, por eso el testing exploratorio en el mundo ágil es muy, muy importante. El testing exploratorio no significa que no haya que tener documentación, como hemos hablado antes. No escojo y me pongo a pegarle porrazo al teclado, no. Normalmente se hace con una estructura y un orden. Entonces, por ejemplo, se pueden utilizar herramientas como son los mindmaps, ¿vale? Los mindmaps son esas ideas que estamos teniendo de por dónde queremos tirar dentro de nuestra aplicación para encontrar fallos nuevos. Entonces, esto se diseña en cualquier herramienta de mapa de ideas y tú vas diciendo, pues voy a probar por aquí, voy a probar por aquí, voy a probar por aquí, y son todos tus caminos que te va a servir luego de guía para hacer tus pruebas exploratorias. Por ejemplo, pues quiero probar un login, pues un login, voy a probar esta funcionalidad, luego voy a probar por aquí, luego voy a probar que pueda hacer y tal, luego voy a probar que pueda clicar en esta opción. Te diseñas esto rápidamente, que esto te lo diseñas con cualquier herramienta sencilla, y ya tienes tu guía para hacer tus pruebas exploratorias. No solo eso, sino que, como hemos comentado antes, si tú en algún momento te vas a sentar con el desarrollador a probar el código antes de que lo mergee o antes de que lo despliegue en cualquier entorno, puedes utilizar este mindmap y decir, oye, vamos a seguir este mindmap y vas a encontrar los fallos muy, muy, muy rápido. ¿Vale? Bueno, el mindmap se puede complicar todo lo que quieras. Es decir, este es un ejemplo de uno que es mucho más complicado. Vale. Bueno, simplemente es otro ejemplo de cómo de útiles son los mindmaps. Es decir, imagino que todo el mundo sufre el cambio de requisitos, ¿no? E incluso aunque tengas una iteración muy corta, de un par de semanas, es muy probable que el cliente te cambie las especificaciones, ¿no? Y te diga, pues ahora quiero esto. Y entonces te cambie. Claro, si imaginaros que habéis hecho un plan de prueba formal con una herramienta de diseño de prueba
de 100 casos de prueba y ahora os cambia los requisitos. Ahora tenéis que tirar todas esas pruebas a la basura y rehacerlas de nuevo. Entonces, si previo a ese diseño formal habéis hecho un mind map o un esquema de estas ideas, es muchísimo más flexible que el tener el diseño formal de las pruebas, ¿vale? No significa que no haya que tener el diseño formal, pero si el diseño formal se hace únicamente cuando ya es algo estable, es mucho más fácil trabajar con un mapa de ideas que con una batería que la vas a tener que cambiar entera. Vale, vamos a empezar a hablar de automatización. La pirámide de automatización nos va a decir cuáles son los niveles, los tipos de pruebas que tenemos que hacer, ¿vale? En testing ágil, bueno, esto es lo que comentaba antes. La automatización es imprescindible en testing ágil porque la regresión va aumentando e incluso aunque tú hagas testing basado en riesgo y acotes mucho más tu regresión, pero siempre la funcionalidad va incrementando. Entonces, si tú no te ayudas de unas pruebas automáticas para cubrir esa regresión, no vas a tener una cobertura correcta, ¿vale? En testing ágil, la pirámide de automatización se plantea de esta forma. Es el ideal, ¿vale? No todo el mundo lo sigue, pero bueno, este sería el esquema ideal que hay que seguir. Te dice que la base son pruebas muchísimo más pequeñas, más rápidas y que no se rompen tanto, ¿no? Entonces, tendríamos que tener muchas más pruebas unitarias, luego tendríamos que tener algunas pruebas de integración o de API, etcétera. Y luego, en la punta de la pirámide, tendríamos las pruebas end-to-end o las pruebas a través de la interfaz, que deberían ser menos pruebas, ¿vale? Deberían ser menos pruebas porque normalmente son las pruebas que más se rompen, porque son las pruebas también que más se modifican, que más cambian. Entonces, no debería tener un número grande de pruebas ahí, sino menos pruebas y más pruebas hacia la base de la pirámide. Y luego, unas pruebas manuales complementarias, como pueden ser pues, las pruebas exploratorias que hemos estado hablando. Las pruebas automáticas tienen que estar diseñadas para que sean mantenibles. Es decir, si las pruebas automáticas no son mantenibles y tú te pasas más tiempo manteniendo las pruebas automáticas que testeando, entonces no te merece la pena automatizar. La idea de tener pruebas automáticas es que tú tengas tiempo libre para hacer otro tipo de pruebas, para hacer pruebas exploratorias, para hacer otro tipo de pruebas que complementen lo que están haciendo las automáticas. Vale, como hemos dicho antes, automatizar hay que hacerlo con criterio. Automatizarlo todo ni es viable ni es efectivo, porque probablemente automatizar, no sé, el ejemplo muy claro, si hablamos del login, pues a lo mejor me interesa automatizar el caso correcto del login. A lo mejor no me interesa automatizar el caso de poner un carácter especial y ver que me da un mensaje de error. A lo mejor eso para hacerlo automático no me merece la pena porque eso lo voy a hacer de forma exploratoria en algún momento y ya está. Entonces, hay que tener un criterio a la hora de automatizar. ¿Qué es lo que voy a automatizar? Pues básicamente, ¿qué es lo que es crítico para la aplicación? ¿Qué es lo que se repite? Es decir, cuáles son las pruebas que repito una y otra vez en cada sprint. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a automatizarlo? Porque a lo mejor si voy a automatizar una prueba que tiene prioridad muy baja y me va a llevar una semana, pues no me merece la pena automatizarla. Y cuánto, digamos, trabajo manual al final te va a compensar, te va a quitar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos factores, puedo seleccionar con este criterio las pruebas que yo quiero automatizar, ¿vale? Luego, importante, ir viendo el balance, es decir, ir viendo el balance entre pruebas manuales y pruebas automáticas. Se puede sacar una métrica y ver un poco ese progreso, ¿no? Lo ideal es que las pruebas automáticas vayan creciendo y las pruebas manuales, vayan creciendo conforme a las pruebas manuales. Eso es lo ideal. Y, bueno, obviamente las pruebas automáticas siempre son muy buenas para darte un feedback temprano. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes una batería de pruebas unitarias, el equipo de desarrollo tiene una batería muy buena de pruebas unitarias, cada vez que se haga un commit del código, es decir, cada vez que se introduzca código nuevo en el repositorio, se puede lanzar estas pruebas automáticas y te va a dar una respuesta, te va a decir, oye, está fallando o está todo correcto. Vas a tener un feedback muy rápido, no tienes que esperar a que llegue el equipo de QA, que haga un testing más exhaustivo. Entonces, es bastante importante también por el feedback. El caso real, que imagino que es el que le pasa a casi todo el mundo, pues el cono de helado, ¿no? O la pirámide invertida. Esto es lo que hace mucha gente. Pues se tienen muy poquitas pruebas unitarias, algunas pruebas automáticas, pero casi todas las pruebas son manuales a través de la interfaz.
Vale, hablando de pruebas automáticas, para hacer testing ágil de verdad, deberíamos de tener un sistema de integración continua. Es justamente lo que acabo de comentar. Dentro de todo este ciclo, que ya es bastante complejo de por sí, de todo el ciclo de desarrollo, pues necesitamos un sistema, digamos, un proceso automático o semiautomático que me gestione todo este tipo de cosas que voy a hacer y me asegure de que las pruebas se ejecutan y me asegure que la calidad en todo momento del producto es correcta y que además me esté dando ese feedback continuamente. Entonces sería un sistema típico de integración continua que puede tener muchas fases, ¿no? Desde coger el código fuente, el código que se escribe, meterlo en el sistema de control de versiones, hacer la build del código, hacer un análisis estático del código. Todo esto, cada una de estas bolitas te da su feedback. Es decir, si hago un análisis estático del código, me tiene que dar un resultado y ver si estoy cumpliendo con cobertura, con complejidad ciclomática, con lo que sea. Que me ejecute mis pruebas unitarias y obviamente pasen, que me mire la cobertura, que me construya mi paquete, mi artefacto, que me prepare las pruebas, que me despliegue en el entorno donde voy a probar, que me ejecute las pruebas automáticas y que me dé el reporte de esas pruebas automáticas, ¿no? Esto sería como un ciclo típico de integración continua. Y bueno, esto es difícil llegar a este ciclo, es bastante complejo porque son muchas fases, pero con empezar con pequeños pasitos, de por ejemplo, pues tengo 3 pruebas unitarias, pues cada vez que haga el desarrollador haga un commit, las pruebas unitarias se ejecutan automáticamente y me da los resultados, me dice si pasan o fallan. Con algo tan sencillo ya estoy haciendo un mini sistema de integración continua, ¿vale? Básicamente es un mecanismo de feedback, ¿vale? Como podéis ver en ese ciclo. Los beneficios, pues bueno, ya lo he dicho, normalmente se detectan los fallos más pronto, se tiene más visibilidad del proyecto porque sabes qué va ocurriendo en cada fase, estás midiendo la salud de tu aplicación, de tu software y, bueno, al final se trabaja de una forma mucho más ordenada también. Y sobre todo el feedback temprano, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo de Sonar, de una herramienta de análisis estático del código. Vale, pues nos vamos a retrospectiva, que lo he querido añadir aquí porque para mí, de las reuniones que hay en Scrum, por ejemplo, para mí la más importante es la retrospectiva, ¿vale? Para mí es clave. La retrospectiva mucha gente se la salta, muchos equipos se la saltan o la hacen pero no toman acciones, o ponen las acciones pero luego no llevan a cabo esas acciones. Y al final eso tampoco sirve, ¿vale? Si la retrospectiva es una cosa que hay que tomarse en serio. ¿Y por qué la considero más importante? De nuevo, porque es una herramienta de obtener feedback, ¿vale? Es decir, tú en una retrospectiva vas a ver qué es lo que ha pasado, dónde el equipo ha fallado y cómo poder mejorarlo para el futuro. La retrospectiva no se trata de señalar a nadie y esto queda bastante claro cuando alguien entiende de verdad que es una retrospectiva, queda bastante claro. La retrospectiva no es señalar a nadie, señalar al equipo, ni nada de eso. En una retrospectiva todo el mundo entiende que el equipo ha hecho lo mejor que lo ha podido. La retrospectiva, la idea es ver cómo mejorar, no es señalar a nadie, ¿vale? Las típicas retrospectivas son las de que ha ido bien, que ha ido mal o que hay que parar de hacer, que tenemos que continuar haciendo. No he querido poner esa porque son las típicas. He puesto esta que me parece más interesante, que la he hecho alguna vez, que es esta, la del mar con la barca, las rocas, el viento. Y entonces, de esta forma, el equipo coloca post-it de las cosas pero dependiendo, por ejemplo, pues el motor de la barca, ¿no? El motor es qué me ha empujado a llegar al final del sprint, a cumplir con mi compromiso del sprint, qué es lo que me ha empujado, ¿no? O las rocas, pues la roca es qué me ha bloqueado mi trabajo, qué ha sido un impedimento durante mi sprint para alcanzar mi objetivo. Cosas de este tipo, ¿vale? Entonces, al final es como un juego, pero la idea es ver dónde están los puntos débiles y ver cómo atacarlos e intentar mejorar para el siguiente, ¿vale? Ya casi terminamos. Y bueno, hablando de mejorar, pues nada, al final el objetivo es este, ¿no? El objetivo del testing ágil es estar en mejora continua siempre. Y además los testers son la punta de lanza siempre, es decir, son las personas que tienen que ir un paso por delante e intentando inculcar todas estas ideas, tomando acciones pequeñitas para que el equipo vaya cambiando su mentalidad, para que consigamos mejorar, ¿no? Es muy complicado. Estoy seguro que muchos de los que estáis aquí lo estáis haciendo y lo queréis seguir haciendo,
pero es muy, muy, muy complicado porque normalmente cuando hay sobre todo en empresas que llevan ya tiempo trabajando y tienen ciertas dinámicas, como podéis ver en la foto, aunque tú le ofrezcas algo que le va a facilitar la vida, no te lo acepta porque están muy, bueno, pues son muy metidos en el mundo interno, en los problemas del día a día y no aceptan una mejora o es difícil que la acepten, ¿vale? Pero bueno, para eso estamos nosotros. Al final la calidad no es nunca un accidente, es decir, cuando se consigue que un software tenga calidad es un resultado de mucho esfuerzo, de decisiones inteligentes, de una ejecución minuciosa y al final es un conjunto de todas esas acciones los que lleva a que el software tenga una buena calidad. Bueno, esto ya lo he puesto un poquito, no sé si los que seáis más observadores, en la foto que he puesto al principio, dos pilares, era esta foto de Juego de Tronos. Nada, simplemente si no seguís los dos pilares, pues ya sabéis vuestra release, cómo va a ir y el equipo de QA lo que va a hacer luego. Ya está, para terminar, esto es como un resumen de todo. 10 principios para los testers ágiles. Dar feedback continuo, entregar valor al cliente, facilitar la comunicación, tener coraje, mantenerlo simple, el keep it simple, focalizarse en la mejora continua, responder al cambio, autoorganizarse, focalizarse en las personas, disfrutar también. 7 claves para tener éxito, utilizar la aproximación del equipo al completo, tener una mentalidad ágil, automatizar pruebas de regresión, dar y recibir feedback, construir un núcleo de prácticas principales, de buenos estándares, colaborar con los clientes, ver la foto al completo, ¿no? La foto en general. Y 6 prácticas para ganar confianza, pues conducir los desarrollos con ejemplos, utilizando BDD, por ejemplo, hacer testing exploratorio, hacer testing de las funcionalidades, aprender continuamente, ser sensible al contexto, el contexto a veces cambia, y bueno, y mantenerlo real, que simplemente es que los cambios hechos de mentalidad y cambios, digamos, en los procedimientos, siempre hacerlo poco a poco, ¿vale? Nunca, hoy hemos visto muchos conceptos, esto nunca vais a poder aplicar los 14 a la vez, hay que ir introduciéndolos poquito a poco. Y bueno, para terminar, mi frase favorita, que los testers no rompen el código, ellos rompen la ilusión que tienes sobre el código. Y ya está, esto es todo por mi parte. Cualquier preguntilla, aquí tenéis mis datos de contacto, tenéis mi LinkedIn, mi correo y mi Twitter. Y de todas formas, cualquier pregunta que tengáis, pues es el momento. Muy bien, Fran. Oye, pues muchísimas gracias. Ha estado, la verdad, que muy, muy interesante. La verdad, a mí al menos me ha gustado muchísimo. Has tocado un poco todo en general y bastante bien explicado. O sea que ya te digo, ha estado genial. Durante la charla ha habido un montón de comentarios, que igual, que muy completa la presentación, que si vamos a compartir la grabación, evidentemente, vamos a compartirla, ¿vale? Eso, estará disponible la grabación. Sería bueno tener la presentación, eso ya depende de si la quieres compartir o no. Sí, está en mi LinkedIn, de hecho, es decir, que si accedéis la podéis descargar. Perfecto. Vale, pues genial, ahí ya la podéis encontrar en los datos que ha pasado Fran. Y nada, pues un montón de comentarios. Muchos trabajan en ayer porque no tienen ganas de trabajar, ponen por aquí. Pasa que se toman su propio sale para no hacer nada. Vale, bueno, un montón de comentarios. Vale, nada, y eso que es muy, muy completa y muy, muy buena. Aquí alguna pregunta, ¿vale? ¿Puedes recomendarnos libros, blogs, recursos para ahondar más en el testing ágil? Bueno, para empezar, casi todo lo de Lisa Crispin. Es decir, tenéis el Agile Testing de Lisa Crispin y luego hay otro, el siguiente libro se llama More Agile Testing, es decir, más testing ágil. Creo que eso es lo básico para empezar. Ya os digo. Luego, para los que les gustan las certificaciones y tal, la verdad que a mí no me pagan nada de ISTQB, pero la certificación ágil de ISTQB está muy, muy, muy interesante. Muchísimo más que la de Foundation. Estupendo. Para pues oye, genial, porque además la pueden comprar desde Qualovers, o sea que, oye, estupendo. Ya meto cuña. Nada, a ver, Luis Alberto también, exactamente, ¿cuál es la diferencia de un QA normal y un QA ágil? Bueno, pues un QA normal es lo que muchas de las cosas que hemos comentado. Un QA normal
se ocupa, no tanto como el tester simplemente de ejecutar pruebas, se preocupa de la calidad, de que los procesos sean efectivos y los procesos también aporten calidad al producto final, pero el QA tradicional, pues, tiene esos procesos, ¿no? No utiliza tanto a lo mejor automatización o sigue testeando muy al final del proceso o no participa incluso tanto con el equipo. Y entonces el QA ágil o el tester ágil sí tiene que estar más involucrado en esa parte. Tiene que estar más involucrado con el equipo. Normalmente el tester ágil también tiene que tener más conocimiento de automatización, incluso meterse un poquito más en la parte de DevOps con lo que hemos comentado de integración continua. Y luego también tiene que ser una especie de evangelista, ¿no? Tiene que ir, como he dicho, metiendo estos pequeños cambios en el equipo, tiene que ir fomentando esta comunicación dentro del equipo y hacerlo poco a poco, porque es bastante complicado cambiar la mentalidad. Perfecto, perfecto. Nada, pues a priori, vale, no hay más preguntas, creo que ha quedado bastante claro. Anda, sí, espera, que no había refrescado. Vale, vamos a, si queréis, damos un par de ellas, ¿vale? Porque ya vamos ahí ya justos de hora para no entreteneros mucho, sobre todo a ti, Fran. Y podéis pasarle más preguntas a Fran directamente de su LinkedIn, si queréis por Coalover, se las trasladamos, cualquier tipo de duda y demás, ¿vale? Y nada, bueno, comentan también lo de los libros, que ya has comentado, ¿vale? ¿Qué precio tiene la certificación para un QA desde Coalover? Vale, bueno, eso es. Si te parece, Lina Marcela, escríbeme, mira, si te puedo contestar por aquí, ¿vale? ¿Vale? Para no quitar tampoco tiempo a lo que es el webinar, ¿vale? Os dejo aquí el enlace por si tenéis alguna pregunta sobre este tipo de cosas, de certificaciones y demás, pues me las pasáis directamente a mí. Vale, muchas gracias, Fran Víctor. El QA Agile pretende prevenir bugs y el tradicional pretende encontrar bugs. Fernanda Andrade, compartir la grabación, sí, la vamos a compartir en redes en los próximos días. ¿Y qué recomiendas para alguien que quiere iniciar en la automatización? A ver, si existe ya si en el equipo ya existe gente o QAs que se dedican a automatizar pruebas, lo primero que yo recomiendo es que empieces a ver esas pruebas, a leer esas pruebas, a ejecutarlas, a ver cómo están montadas, a ver cómo, bueno, a ver cómo funcionan en general, ¿no? Antes que codificar en sí. Es decir, es importante, si tienes la suerte de que ya hay pruebas automáticas, entender cómo funcionan y en qué momento se ejecutan y por qué están estructuradas como están estructuradas. Eso creo que es lo más importante. Antes que codificar y meterte a escribir en un lenguaje de programación. Si no, utilizar una capa de BDD, como hemos dicho, aunque no es BDD, no es automatización, acordaros, pero utilizar una capa de BDD siempre va a ser útil porque vas a poder empezar a escribir pruebas automáticas con lenguaje natural, con el given when then que hemos visto antes. Y luego, a partir de ese given when then, ya te metes dentro y sí empiezas a escribir pequeños trocitos de código ya en el lenguaje que tú quieras, Ruby, Java, en el que quieras. Entonces, yo creo que es más fácil, si no se ha automatizado nunca, empezar con un framework como puede ser Cucumber o cualquier framework de BDD. Puede ser más fácil que ponerse directamente a picar código. Perfecto, perfecto. Vale, pues sí, hay varias preguntas y demás, pero bueno, ya he comentado ahí ya que nos las vayan pasando a las redes sociales, a tu LinkedIn y demás, ¿vale? Porque hay bastantes y ya nos vamos a ir muchísimo de tiempo. Así que nada, un placer. Muchísimas gracias, Fran, por la charla. Muy, muy interesante, de verdad. Los comentarios son súper positivos. La gente ha disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias a todos por participar, por estar siempre, todas las semanas por aquí y bueno, pues apoyar un poquito esta visibilidad que queremos ofrecer a QA, desde Qualovers y con estas grandes personas que van un poco ayudándonos en estos webinars como Fran. Y nada, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Muchas gracias a todos los que han asistido. Eso es, y nada. Nos vemos en otra. La próxima semana seguimos y nada, la semana que viene tendremos también algún otro por ahí. Alguna sorpresilla. Muchas gracias.